Así que hermanos, vamos a empezar con la enseñanza de hoy. Y el título, como lo podéis ver, es Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué ese título? Porque sinceramente Dios creó el ser humano no para vivir solo, en solitario, de ninguna manera. Él lo creó el ser humano para interrelacionarse con otro ser humano. Por eso que cuando Dios creó todos los animales, todo, al final creó a Adán. Y cuando creó a Adán, dijo que no era bueno que el hombre esté solo, pero antes intentó buscar compañía para Adán, para que Adán tenga a alguien con quien está. Todos los animales fueron creados macho y hembra, así que siempre hay compañía. El ser humano fue creado para tener relación con otro ser humano. ¿Para qué? Porque nos necesitamos mutuamente, nos complementamos, así decir. Así que no somos seres solitarios, no somos seres que podemos ir por la vida de cualquier manera sin necesitar a las demás personas. Siempre nos vamos a necesitar. ¿Sabe? Somos un ser que se relaciona con otros seres, igual que nos relacionamos con nuestra hábitat, con el mundo en sí. Nos necesitamos relacionarnos unos a otros. Así nos creó Dios y así siempre seremos. Siempre nos vamos a relacionar unos a otros, ahora hasta la eternidad. Tenemos también a un Dios que es trino. Dios es tres personas en un solo Dios y siempre están relacionándose unos a otros. Así que es un ser social, no es un ser individualista, no es un ser que está apartado y no tiene relación con nadie. Como el Dios del Islam es un Dios que nunca se puede llamar padre, es un Dios aislado, separado, que el musulmán devoto no puede llamar a Dios su padre, es Dios y punto. Pero es diferente del cristianismo. Nosotros como creyentes cristianos podemos llamar a Dios nuestro Padre, algo que no existe en ninguna otra religión. Así que Dios mismo nos creó para que nosotros podamos relacionarnos unos a otros. Entonces, como podéis ver, hermanos, en la pantalla, el título es tal como es. Nos necesitamos unos a otros. Si hay alguien aquí que piensa que no necesita a nadie, debería estar viviendo en una isla separada de la humanidad y está totalmente sola y perdida o en un bosque. Aún así vas a necesitar quizás a algún perro, algún gato, algún mono, algún chimpancé o alguna cosa para tener relación con la cosa. Así que nosotros, hermanos, como seres humanos, nos necesitamos unos a otros. Así que acompáñame, vamos a ver este pasaje y muchos otros pasajes más que vamos a ver para hacer ver que la Biblia misma enseña que de verdad nos necesitamos unos a otros. Y hay un motivo por el cual nos necesitamos unos a otros. No solamente nos necesitamos unos a otros porque nos necesitamos unos a otros. Hay un motivo, una razón por el cual Dios quiere que nos relacionamos unos a otros o demostrar que nos necesitamos unos a otros. Así que nuestro pasaje de hoy está en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a leer del versículo 31 hasta el versículo 32. Lucas 22, 31 a 32. Aquí es el Señor Jesús hablando. Y el Señor Jesús está declarando algo a Simón Pedro, algo que afectará la vida de Simón Pedro para siempre, algo que hará que Simón Pedro entendiera su posición entre los 12 discípulos que el Señor Jesús tenía. Así que él dice, el versículo 31 dice, Señor Jesús hablando a Simón, 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 Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Así que Satanás se fue a Dios, como lo hizo en el tiempo de Job. Habló con Job, cuando los hijos de Dios se presentaban delante de Dios, Satanás también se presentó y le pidió permiso a Dios. Cuando Dios le preguntó, hey Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo no hay nadie como él en toda la tierra? Satanás dijo, tú le estás bendiciendo y le está protegiendo todo, él está prosperando. ¿Cómo no va a decir que Dios es mi todo porque tú le protejas? Suéltale un poquito y déjame quitarle todo lo que tiene y verás. Lo mismo ocurre aquí con los discípulos.
como Satanás pidió permiso para zarandear a Job o para ponerle a prueba, también pidió permiso para zarandear a los discípulos de Jesús. Y el versículo 32 dice, el Señor Jesús dice a Pedro, pero yo he orado, yo he rogado, escucha bien, no solamente oró, no, ha rogado. ¿Qué es un ruego? Ha suplicado a Padre, suplicó a su Padre, ha suplicado a su Padre en oración por ti. Dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, escucha bien, cuando tú te arrepientas, Simón, y vuelves a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Sabe? Así que Simón debería arrepentirse y después de arrepentirse debería regresar a tener la fe que tenía antes en Cristo Jesús. Y cuando él está establecido, tenía una tarea que hacer, fortalecer a los demás. De alguna manera los demás estaban a Simón y Simón estaban también a los demás apóstoles. Así que este pasaje, hermanos, actualmente este pasaje forma parte de una conversación que hubo en lo que llamamos la última cena del Señor. La noche antes de que Él fue traicionado y entregado para ser crucificado. Así que durante ese tiempo Él estaba hablando con los discípulos. Así que esta revelación del Señor viene después de una discusión que hubo también entre los discípulos durante ese tiempo de la última cena. Había una discusión de, a ver chicos, yo creo que yo soy el más importante. Cuando el Señor Jesús no está, yo tomo el mando. No sé si eso os suena. Eso es lo que pasa normalmente en la iglesia. Que la gente quiere ser lo primero, quieren liderar, quieren hacerse ver. Lo mismo ocurría con los discípulos aquí. Ellos discutían a ver quién era el más importante entre ellos. Es decir, quién será el líder si Jesús no está. ¿Quién será el líder o quién dirigirá a los demás si Jesús quizás está ocupado o algo le pasa? ¿Quién va a tomar la posición de liderazgo entre ellos? Eso es lo que les preocupaba más. Y en los versículos anteriores, el Señor les explica la diferencia que hay en el liderazgo. Mira, voy a tocar este punto un poquito antes de que regresamos al tema principal. En los versículos anteriores, el Señor les explica que es en el versículo 25, y Lucas 22, 25, el Señor les explica, les da la diferencia que hay en el liderazgo mundano, en el liderazgo del mundo, y cómo es el liderazgo en sí en la iglesia. Así que Él les dice, Jesús le dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Así que eso es lo que pasa en el liderazgo mundano. Que las personas grandes, las personas que tienen posiciones bastante más altas, tratan a las demás personas inferiores a ellos con prepotencia. Y aun que les traten con prepotencia, seguimos llamándoles amigos del pueblo. Y en el versículo 24, en el versículo 26 a 27, el Señor Jesús les pone bien claro eso. Pero entre ustedes será diferente. Así que el mundo considera los hombres que son grandes, que os consideran nada, esos hombres grandes que son prepotentes y encima vosotros les adoráis. Eso no es el tipo de liderazgo que debe existir entre los hermanos. Pero dice, pero ustedes será diferente. El más importante de ustedes debería tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Esa es una pregunta. ¿Quién es más importante? ¿El que se siente a la mesa o el que la sirve? Y luego él dice, el que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no. Hablan de ustedes, entre ustedes los creyentes, no debe ser así. En este caso no es el que se sienta a la mesa que es importante, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Así que primero el Señor Jesús pone una base sobre el liderazgo de la iglesia. Quiero que salimos de ahí para entrar, para ver por qué nos necesitamos unos a otros. Porque sea un líder o sea un creyente normal no significa que tienes que ir por la vida a tu manera. Porque he escuchado a muchos creyentes decir que yo no necesito congregarme, no necesito formar
parte de una iglesia para ser creyente. Eso no es bíblico. Así que es lo que vamos a intentar de aclarar hoy según la palabra del Señor. Así que el líder es llamado a servir a los demás, pero no servirles siendo un esclavo de ellos. El líder pertenece a la iglesia, pero no es el esclavo de la iglesia. Pero lo que tiene que hacer el líder es servir a la iglesia, guiando a la iglesia hacia Dios, sirviéndole para que lleguen a conocer a Dios, no para convertirse en el esclavo de ellos. Si lo queréis leer más de eso, lo podéis mirar en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 12. Que Pablo le dice a los tesalonicenses que deben honrar a sus líderes en la iglesia, a sus pastores, deben honrarles porque ellos están ahí para cuidar sus almas. Así que esa es la función del líder, cuidar las almas de la persona, guiándole hacia Dios para que no se pierdan. Y después, en este mismo pasaje que hemos leído en Lucas 22, 26 a 27, el Señor Jesús le dice a Pedro que finalmente Pedro, porque lo que le declaró a Pedro, finalmente hizo que Pedro se convirtió en un gran líder en la iglesia, porque Pedro se convirtió en un gran líder después de esa declaración. En Lucas 22, 31 a 32, el Señor Jesús le dice a Pedro: Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Eso era para contestar, para intentar hacer, chicos, estáis discutiendo entre vosotros para saber quién va a ser lo más importante, pero no sabéis que viene un problema mucho más grande. Es que Satanás ha hablado con mi padre, ha pedido permiso y mi padre ha otorgado el permiso para que os zarandea, para que os sacude individualmente a cada uno de vosotros. Pero yo he orado por ti, Pedro, para que cuando tu fe falle después, te arrepientes y vuelves a mí, tienes una tarea hacia las demás personas. Así que el Señor Jesús lo pone así. Así que eso me hace entender cuando el Señor Jesús dice a Pedro que Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Eso nos hace entender, hermanos, que el diablo no tiene potestad sobre tu vida como él le da la gana. Satanás no tiene potestad sobre la vida de nadie como le da la gana. Tiene que pedirle permiso a Dios para zarandear a cualquier persona y Dios lo va a otorgar este permiso, porque la Biblia dice que Dios no puede permitir que seamos tentados más de lo que nosotros podemos soportar. Jamás. Él no lo va a permitir. Así que si Él deja que Satanás nos zarandea, es simplemente porque Él sabe que nos ha dado la capacidad, nos ha dotado con la capacidad, o ese zarandeo que Satanás hará nos llevará a Él para buscar ayuda, para que Él nos ayude en esos tiempos de dificultades. Así que, pero lo que me llama la atención en este pasaje de Lucas 22 no es ni el permiso que Satanás le pide a Dios. Lo que me llama la atención es lo que el Señor Jesús mismo le dice a Pedro. Eso es lo que me llama mucho la atención. Pero dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientes y vuelves a ti, fortalezcas a tu hermano. Así que a pesar de que el Señor Jesús había orado, sabía muy bien que Satanás iba a zarandearles, no frenó ese zarandeo, por llamarlo así. No lo frenó. No digo que no, Satanás no os va a hacer nada. No. Permitió que eso ocurriera. Él lo permitió. Pero había orado, había intercedido por Pedro. Para que cuando Pedro, después de que Pedro haya fallado, excluyendo a Judas Iscariote, porque él no cae en los demás. Cuando Jesús dice que fortalezcas a tus hermanos, él no está incluyendo a Judas, porque Judas se quitó la vida después de eso. Pero estaba hablando de los demás 10 apóstoles. Así que los demás apóstoles, vamos entrando en lo que quería aclarar, los demás apóstoles iban a ser zarandeados y necesitaban a Pedro. Como Pedro necesitaban a ellos. Ellos iban a ser zarandeados por Satanás. Su fe iba a ser puesta a prueba. Aquella misma noche dejaron tirar a Jesús. Todos ellos se escaparon. Pedro lo negó 3 veces. Pero la recuperación después del fracaso estaba en la oración mutua que mantenían, o la relación mutua que ellos mantenían. ¿Qué quiere decir? Porque después de que todos dejaron tirar al Señor Jesús, si leemos Lucas 22 y todo el tiempo después de la crucifixión de Jesús hasta
antes de que él apareció a sus discípulos, dice que ellos se habían unido y tomaron la decisión de irse de pesca. Tomaron la decisión de irse de pesca, pero estaban ahí unidos aún, reconocieron que habían fallado al Señor Jesús. Pedro mismo se arrepintió y reconoció que había fallado al Señor Jesús, pero estaban todos unánimes. Esta unión, esta relación que ellos tenían era muy fundamental para determinar si ellos iban a seguir con lo que el Señor Jesús les enseñó o iban a dejarlo todo tirado. Por eso, hermanos, que no existen cristianos solitarios. No existen. Cuando Pedro falló al Señor Jesús, no fue a buscar un rincón solamente para sí, para esconderse. Él no. Él siguió estando con los hermanos, se arrepintió de lo que él había hecho, pero consiguieron permanecer juntos porque se necesitaban unos a otros. Yo me imagino a Pedro diciendo a Juan, que no, Juanito, es que fallé al Señor. Juan también dirá, yo también salí corriendo, hermano. Y el otro dirá, no habléis de mí, porque yo también cuando le vi venir salí corriendo. Eso que estaba pasando, que cada uno estaba reconociendo y confesando sus pecados, les animaban unos a otros. Pero hermano, no te desanime, hermanos. No se desanime, hermanos, permanezcamos juntos, hermanos. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos, si en vez de estar unidos, cada uno hubiera estado en su lugar, escondido en un bosque o desaparecer? La fe de ellos hubiera muerto completamente. Por eso que el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando te has arrepentido y te recuperas, debes fortalecer a los demás te van a necesitar. Así que no existen cristianos solitarios, hermanos, no existen eso. No existen cristianos individualistas, no existe eso. Los que no necesitan a otros hermanos, los creyentes que dicen que no necesitan a otros hermanos, es simplemente porque no han leído sus Biblias, no están convertidos. Los que necesitan, todos nosotros, hermanos, necesitamos a cada uno de nosotros. Es como los soldados. ¿Qué hacen los soldados cuando se van a la guerra? ¿Acaso se puede mandar un solo soldado para que, aunque sea el mejor de los mejores, para que vaya a luchar contra un ejército? De ninguna manera. Los que son fanáticos de fútbol, dicen Cristiano Ronaldo es un buen jugador, Messi es un buen jugador. ¿Acaso cualquiera de esos buenos jugadores juega 1 contra 11? De ninguna manera. Necesita a los demás 10. A su portero, al defensa, al mediocampista, al lateral izquierdo, al lateral derecho, para que ellos se convierten en el buen jugador. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la vida circular nos enseña en la vida de la iglesia que nos necesitamos unos a otros para complementar o para cumplir el propósito que Dios tiene para la iglesia. Nos necesitamos, créelo o no, nos necesitamos. Así nos creó Dios para ser seres sociales. No existe ningún soldado que va a la guerra solo. Siempre va acompañado. Mientras que él va adelante, tiene sus compañeros que le cubren por la derecha, por la izquierda, por detrás. Y lo cubren por todas partes. Lo mismo, la iglesia es un solo cuerpo con diferentes partes. Somos un solo cuerpo con diferentes partes. Que Dios nos libre, hermanos. Qué tristeza que hoy en día, si tú no formas parte de una denominación concreta, la gente no puede tener comunión contigo porque no forma parte de su denominación. Jesús no murió por una denominación, murió por la iglesia. Y la iglesia no es un local, no es una denominación. La iglesia son personas, pecadores, perdonados, redimidos por la sangre de Cristo. Así que si nosotros pensamos que como yo no soy de esta denominación, no puedo sentarme con la gente de Asamblea de Dios porque yo no soy Asamblea de Dios y todos la Asamblea de Dios no son cristianos. O no puedo sentarme con los de Movimiento Misionero Mundial porque no son de Iglesia Bíblica Misión. O solamente... Eso no es el cristianismo. Somos un solo cuerpo. Cuando Jesús vuelva, no vendrá por una denominación. Él no vendrá por Iglesia Bíblica Misión. Él no volverá por Asamblea de Dios o por cualquier otra denominación. Vendrá por su iglesia que está sin mancha ni arruga. Y tú y yo somos esa iglesia, no este local en el cual nosotros estamos. Así que no existe ningún cristiano individualista. Así que la iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo que tiene diferentes partes. Y cada parte de este cuerpo se necesita unos a otros. Ninguna parte de nuestro cuerpo puede creerse mejor que las demás.
Me imagino a mi mano diciendo, la mano derecha diciendo a mi mano izquierda que tú no eres importante porque me usan a mí para escribir. Y la mano izquierda también dirá a la mano derecha que tú no eres importante porque me necesitan a mí para levantar algo antes que tú escribas. Imagínate qué discordia. ¿Cómo funcionará mi cuerpo si cada parte de mi cuerpo piensa que es más importante que la otra parte? Pero eso existe entre nosotros. Gente comprada con la sangre de Jesús. Existe. Pensamos que somos mejores que otros porque en mi iglesia predican la Biblia, en la otra gritan mucho. En mi iglesia hablamos en lenguas, ahí no hablan en lengua, así que no puedes ser creyente. En mi iglesia tenemos profecías. Los que no tienen... Eso no es el cristianismo. Una de las oraciones del Señor Jesús es que Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Uno, hermano. ¿Qué significa uno? No sé si alguien puede darme la definición de uno. Es uno. Es uno, solo uno. Uno. Porque no necesitamos unos a otros. Ninguna parte del cuerpo, hermano, debe creerse más importante que la otra parte. Como ningún creyente debe creerse más importante que el otro creyente. ¿Dónde tenemos una elaboración más detallada de cómo funciona el cuerpo de Cristo? Que no lo tengo apuntado, pero los aconsejaré de leerlo. Si ustedes leen 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios 12, de 12 hasta 27, hay una elaboración detallada de cómo funciona la relación, cómo Pablo relaciona la iglesia y el cuerpo de Jesús. ¿Sabes? La iglesia y el cuerpo humano. Él relaciona la iglesia como un solo cuerpo, tal como es nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona el cuerpo? Así debe funcionar la iglesia. Así que si tenés tiempo, por favor, vayan, lo podés leer después para tenerlo bien claro. Y es algo que tristemente nosotros hoy en día en el siglo XXI lo ignoramos totalmente. Cada iglesia quiere ser la estrella, como la última Coca-Cola en el desierto, ¿sabes? Somos los mejores, tenemos la mejor música. Hay gente hoy en día que se visitan las iglesias solamente buscando, no sé lo que buscan, sinceramente no buscan a Jesús, porque critican, no, allí no me gustó mucho, el pastor gritaba mucho ahí, no, allí no me gustó mucho, la música no era muy buena. No, parece un restaurante, hermano. La iglesia no te pertenece a ti, la iglesia pertenece a Jesús. Él la compró con su sangre. Así que si alguien va a una congregación y dice que no se siente a gusto, por favor, siéntate en tu casa, no salga. El día que encuentras una iglesia donde te sientes a gusto, no entras porque la vas a estropear, sinceramente. La gente va a las iglesias, piensa que van a un restaurante porque están pagando o porque están dando una ofrenda. Piensa que ahí, como ofrendan, el pastor tiene que adaptarse a su manera de predicar. No sé, le comenté la otra vez que un día un hermano vino a verme y después de la charla que tuvimos y en el estado en el cual él estaba intentando de vivir, era un estado pecaminoso y quería que yo aprobara su estado pecaminoso. Yo le dije claramente que la Biblia dice eso, y yo tengo que mantenerme según lo que dice la Biblia. Y a marcharse el hermano me dice, bueno, es que mira, intentando de hacerme entender que si yo puedo adaptarme a eso, van a ofrendar, van a apoyar la iglesia con dinero. Sinceramente, el Señor sabe mi corazón, le hubiera dado una bofetada si fuera posible. Pero no fue así, hermano. Le pregunté a ese hermano, porque donde él se había sentado, su dinero no compró las sillas donde él se sentó. Hermanos, lo que Dios busca en una iglesia no son personas que saben soltar dinero. Tu dinero, el mío, pertenece a Dios. Yo le dije al hermano, lo que Dios busca son hombres temerosos de Dios, hombres que aman al Señor, que guiarán la iglesia, líderes que tienen pasión por Dios, que quieren agradar solamente a Dios. Es lo que Dios busca. Dios no busca hombres que trabajan, que van a apoyar su obra. Dios no necesita que alguien apoye su obra. Él mismo puede apoyar su obra. Si Juan el Bautista pudo decirle a los judíos que Dios es capaz de levantar hijos para Abraham de piedras, ¿qué no puede hacer Dios, hermanos? Usted que está sentado aquí, si Dios pudo cambiar su vida, ¿qué no puede hacer Dios? Si Él pudo cambiar la mía, ¿qué no puede hacer Dios? Así que lean 1 Corintios capítulo 12, si lo pueden, hasta de 12 a 27. Pero mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, eso es Pablo hablando. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Él lo dice, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Así que aquí Pablo está comparando la iglesia
que es el cuerpo de Cristo, está comparando la iglesia con el cuerpo humano, diciendo que hay diferentes partes en el cuerpo, pero es un solo cuerpo. Cuando alguien mira el cuerpo humano, ¿cómo lo llama? ¿Cuerpos? ¿Por las diferentes partes? No, es cuerpo. Pero este cuerpo tiene diferentes partes. Lo mismo es la iglesia. No existen las iglesias, existe una iglesia. Es la iglesia del Señor Jesús. Y todos nosotros formamos parte de esa iglesia que es del Señor. Así que no hay ninguna congregación que es más importante que otra congregación. Si una congregación sinceramente se invoca en el nombre del Señor y la gente desean que Dios esté con ellos y vivan, ¿no?, fuera de la congregación, viven el cristianismo, es una iglesia, forma parte del cuerpo de Cristo. Así que Pablo está comparando aquí. En el versículo 12. Pero miren también lo que dice en el versículo 14 a 16. Así es, el cuerpo consta con muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie, imagínate, dice, si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque yo no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, vaya cosa, imagínate, todo el cuerpo fuera ojo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Lo mismo también va con el cuerpo, con la iglesia en sí, hermanos. Así que Pablo sí está hablando algo de la unidad que debe existir en la iglesia, que no debe haber diferencia, que ninguna persona se cree la estrella, o ninguna congregación se cree la estrella del país o la estrella del barrio, o que en ninguna iglesia local, que no haya ningún miembro que piensa que si yo no estoy, nada funciona. No, que nadie debe creerse eso, porque todos nosotros somos el cuerpo del Señor Jesús. Es que no hay ninguna parte del cuerpo que es más importante que el otro. Ningún miembro es inferior o superior a los demás. Todos los miembros se necesitan mutuamente para que haya un buen funcionamiento en el cuerpo. Así que Dios ha puesto, hermanos, cada parte del cuerpo donde debe estar. Por eso que los ojos están arriba, no están abajo. Imagínate teniendo los ojos debajo de los pies. Las orejas están arriba, no están abajo. Imagínate tener las orejas o las manos, en vez de mirar delante, están mirando atrás. O los pies, uno mirando atrás y el otro mirando delante. ¿Cómo sería el cuerpo humano? Así que hay una orden de parte de Dios. De la misma manera, hay una orden que debe existir en la iglesia. Una unidad, es como una sola piña, ¿cómo lo puedo decir? Una unidad que hace que el cuerpo crezca a la manera que Dios quiere que crezca. Así que Dios ha puesto cada parte del cuerpo en su lugar. Lo mismo nos ha puesto a nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Cada persona que forma parte del cuerpo tiene una función en el cuerpo de Cristo. Así que si usted forma parte de la iglesia local, no piensa que porque tiene una voz que quizás cuando canta la gente tapa los oídos, piensa que no sabes. No es eso. Ahí tienes una función. Quizás estás ahí para cantar así, para que se revela el corazón orgulloso de la gente, que te mirarán con desprecio. Y ahí Dios te va a revelar cuán malvado tienen el corazón. O quizás estás ahí porque Dios te ha levantado ahí para que ore. Escuché una cosa que no sé si es de verdad cierto, de un testimonio de que un pastor, después de una reunión, estaba súper contento de cuánta gente tomaron la decisión aquella vez para entregar su vida a Dios. El pastor súper alegre. Y el hombre dijo que Dios le dijo, cállate, necio. Eso no lo hizo por ti. ¿Ves a esta abuela que está sentada ahí al final de la fila? Ahí está esa mujer que va ahí mal vestida. Esta mujer, ella lleva tiempo orando por este evento. Por ella lo hice, contestando a su oración. Porque el pastor se estaba llevando toda la gloria para él, el predicador, toda la gloria para él. Pero hermanos, cada miembro que forma parte del cuerpo de Cristo tiene una función. Dios no nos ha salvado para que calentamos bancos o para que vivimos como jefes. No, Él nos ha salvado para buenas obras que Él mismo preparó antemano.
Él nos ha salvado para buenas obras, para que nos sirvamos mutuamente unos a otros y no nos cansemos de hacer el bien a las demás personas que están en el mundo. El Señor Jesús dijo que mientras que yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Cuando Él estaba en el mundo, era la luz del mundo. Cuando Él se fue, antes de irse, dijo a sus discípulos, vosotros ahora sois la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Que usted que está sentado ahí es la luz del mundo. La gente debe ver Dios en su vida. La gente debe ver Dios en mi vida. Pero si no hay unidad entre nosotros, imagínate que quieres encender una luz y cada luz decide de brillar como quiere. No habrá una belleza, no podemos disfrutar la belleza de la luz si no hay unidad en este brillo. Porque nosotros somos la luz del mundo. Pablo sigue diciendo en el versículo, no sé si me sale, no. Vale, 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 12, 26. El apóstol Pablo dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. ¿Qué quiere decir? Que si mi muela está doliendo, ¿acaso solamente mi boca se sufrirá? Todo mi cuerpo sufre. Si me pasa algo en mi cuerpo, todo mi cuerpo sufre. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si hay una persona en la congregación que está pasando por alguna necesidad, está sufriendo, es la responsabilidad de todos nosotros. Es la responsabilidad de la iglesia para cubrir esa necesidad y lo que Dios ha suplido para nosotros. Orar, interceder y no solamente amar con palabras, como dice la Biblia. No améis solamente de palabras. No podemos amar solamente de palabras. Dice que, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano si le ves pasando por una necesidad? Luego dice, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Si Dios te ha bendecido para suplir esa necesidad, es tu deber, tu responsabilidad como cristiano para suplir esa necesidad, porque todos somos uno. Y cualquier cosa que hacemos por los hermanos, escucha bien, es para el Señor Jesús que lo hacemos. Él mismo lo dice, que en aquel día dirá, cuando tenía hambre me diste de comer, tenía sed me diste de beber. Y dirá, Señor, no te vi, pero no. Él dirá, todo lo que hiciste para alguno de esos pequeñitos míos, lo hiciste para mí. Algunos dirán, pero Señor, no te vi. No, es que cuando tú eras tacaño con tu hermano que tenía necesidad, estabas haciendo el tacaño conmigo. Así que lo que Pablo dice así, que cuando sufre uno en la congregación, como todos somos uno, debemos sufrir con esa persona, debemos ayudar a esa persona. Así que si hay caries, una muela, toda la boca sufre. Como la muela infectada debe ser tratada, yo uso mucho esto porque conozco a algunas personas que tienen caries, pero como la muela infectada debe ser tratada, ¿qué pasará? Si no se trata una muela infectada que tiene caries, ¿qué pasará con esta muela? Extenderá los demás dientes y se va a infectar. Entonces, es lo mismo que ocurre en la iglesia cuando hay un creyente en la iglesia que está siendo dominado por algún pecado. Si hay un creyente en la iglesia que está siendo dominado por algún pecado, si ese pecado no se trata, como la iglesia es uno, todos lo necesitamos, si ese pecado no se trata, el pecado irá contagiando o contaminando a todos los demás miembros de la iglesia, a todos ellos. Si una persona es honrada, toda la iglesia es honrada. Imagínate cuando sacan a las personas que salen por la televisión que algún cura violó, robó o hizo esto. Cuando sale, ¿acaso dicen que solamente que los cristianos siempre lo generalizan? Pero si un creyente hace algo bueno también lo generalizan. Así que siempre hay gloria. Todos nos afecta a todos cuando alguien hace algo bueno como cuando alguien hace algo malo. Mira lo que dice Pablo aquí en Gálatas 6, 1-2. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo, la unidad. Siempre el hermano necesita al otro hermano para llevar su carga, porque nadie puede llevar su carga sola. Alguien dirá, no, yo no soy Dios, él tiene que llevar su carga a Dios. Sí, pero la Biblia dice
que tenemos que ayudarnos mutuamente a llevar nuestras cargas. Haciéndolo así, obedecemos la ley de Cristo. Dios sí que existe, pero nosotros formamos parte del mismo cuerpo que esta persona que está pasando, siendo dominado. Así que si hay alguien que está siendo dominado por algún pecado, así que dice que los que son espiritualmente maduros en la iglesia, no todo mundo, porque si alguien tiene problemas o alguna persona dominada por algún pecado, hay ciertas personas en la congregación que no hay que decirle nada, porque parece que tiene una trompeta en la boca, en vez de ayudar a la persona irán soplándolo en todas partes. Pero dice que los que son espiritualmente maduros deben ayudar a esas personas. Personas cuyas vidas se han encontrado por el Espíritu Santo deben ayudar a esa persona que está pasando por esa dificultad. Pero ellos deben hacerlo de una manera bastante sabia, con ternura y humildad, para no caer ellos mismos en la misma tentación. Porque he escuchado pastores que critican a otros pastores por alguna cosa específica, lo critican, lo insultan y después de un par de años caen en la misma cosa que el otro pastor. Pero la Biblia dice que hay que hacerlo con ternura y humildad para que tú mismo no caes en la misma tentación. Pero nos necesitamos unos a otros, hermanos, para llevar nuestras cargas. Es lo que dice la palabra. Nos necesitamos unos a otros para llevar nuestras cargas. Debemos cuidarnos unos a otros. Cuando Caín mató a Abel, Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y Caín preguntó, ¿acaso yo cuido a mi hermano? Sí, debería cuidar a su hermano. Debería estar ahí por su hermano. Debería estar asegurándose. Los hermanos deberían cuidarse unos a otros mutuamente, no peleándose, intentando de quitarse. Hay un proverbio africano que dice que si los hermanos luchan hasta la muerte, un extranjero se queda con su herencia. Y es cierto. Si los hermanos luchan hasta la muerte, un extranjero se queda con su herencia. Así que debemos cubrirnos, ayudarnos mutuamente, porque somos uno en Cristo. Debemos amonestar a los perezosos. La Biblia lo pone bien claro. Si hay alguna persona en la iglesia que es perezosa, hay que amonestar a la persona. ¿Para qué? Para que se espabilen. Hay que alentar a los tímidos, hay que cuidar con ternura a los débiles. Eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 5-4. Hay que cuidar a los débiles de la fe, aquellos que están ahí avanzando. ¿Sabe? El débil de la fe no hay que romperle la espalda más, no. Hay que cuidarle porque es una persona que está caminando, está débil en la fe, no comprende algunas cosas, pero está ahí, no se ha desanimado, está ahí, sigue estudiando, pero hay cosas que te sigue haciendo la misma pregunta una y otra vez, porque no le entra. Hay que cuidarle para que madure espiritualmente, para que vaya creciendo. Hay que cuidarle porque mientras que la persona sigue caminando, no se ha rendido, así que hay esperanza. Luego dice la palabra que hay que cuidar a esas personas. Pero avanzan, ellos no se rinden, pero ellos siguen avanzando sin rendirse. 1 Tesalonicenses 5:14 dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Así que alguien no se enfada aquí en la congregación si es perezoso y yo voy detrás de ti. Es porque la Biblia me demanda de hacerlo. Es por tu propio bien. Amonestan a los perezosos, alientan a los tímidos. No te rindes, anímate, esfuérzate. Cuidan con ternura a los débiles. Aquellas personas que hay que predicarle 20,000 veces el mismo sermón para que le entren. Sigue predicándoles. Sigue haciéndolo. Así que nos necesitamos unos a otros, hermanos. Y como parte del cuerpo de Cristo, nos vamos a necesitar siempre unos a otros. Hay las posibilidades que uno se aparte del camino del Señor. Después de que uno intenta de hablarle, es probable, hermanos, que mucha gente, Pablo, un compañero suyo, Demas, el apóstol Pablo, su compañero Demas lo dejó tirado, se fue al mundo, amó tanto al mundo, se fue al mundo. Hay una posibilidad, hermanos, que algunas personas toman la decisión de irse al mundo. Otros pueden ayudarle. Si alguien se va al mundo, es probable que otros la ayuden para que regrese al camino del Señor y se mantengan firmes. Pero si esta persona se va al mundo y se va y no tenemos comunión con él y le dejamos ir, ¿y qué pasará con esta persona? Se pierde. Pero si esta persona se va al mundo, nosotros con esta carga en nuestros corazones vamos hablando con la persona. Mira, escucha lo que dice Santiago 5:19-20. Dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver. Aquí mata totalmente la doctrina de calvinismo sobre la
la predestinación, que Dios predestinó a algunas personas para el infierno y otros para el cielo. Porque dice aquí que alguien puede apartarse de la verdad. Y Dios puede usar a su hermano, porque son uno, para hacerle regresar al camino. Dice, si alguien se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¿El perdón de muchos pecados de quién? De aquella persona que se arrepintió, porque Dios perdonará todos sus pecados pasados si se arrepiente y se aparta de ellos. Así que, hermanos, hay una posibilidad de que un creyente caiga en tentación por un tiempo y después vuelve a ser restaurado y se incorpora otra vez en la iglesia. El apóstol Pablo también enfatiza sobre eso de la siguiente manera en Hebreos 10, 23 a 25. Dice, manténgase firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Escucha bien. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, no de criticarnos unos a otros. No de criticarnos unos a otros, pero de motivarnos. Padre, ayúdame. Es que quiero saber cómo puedo animar a esta hermana, cómo puedo animar a este hermano que está atrapado en esta área. ¿Qué palabras puedo usar para que esa persona vuelva a ti? Dice, a motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y escucha bien, eso es la parte que ojalá se podría publicar eso muy grande y se lo manda a todos los creyentes del mundo. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerque. Así que esos cristianos que dicen que no me gusta esta iglesia porque sinceramente no hemos entendido qué es esta iglesia. Gente que busca, dice que no, es que quiero sentirme cómodo. ¿Cómo puedes sentarte sobre una mina o a fuego y dice que quieres sentarte cómodo encima de fuego? Porque la iglesia no es para ir a sentarte cómodo. Si hay pecado en tu vida, es como te está poniendo en una olla para cocinarte. Pero si estás viviendo conforme a la palabra de Dios, es para que te animes aún más, para que sirven también a las demás personas. Así que, ojo, debemos mantener firme nuestra esperanza de salvación que está en Cristo Jesús. Y que Dios, tener la certeza de que Dios cumplirá todas sus promesas en Cristo. Pero de momento lo que tenemos que hacer, hermanos, debemos seguir motivándonos unos a otros para que nadie se aparte de Cristo. Pero ¿cómo se puede motivar a la gente si dejan de congregarse? ¿Cómo se puede motivar a la gente si nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos y pensamos que somos mejores que aquellos que han caído? ¿Cómo podemos motivar, cómo podemos expresar un amor genuino, un amor verdadero, si nosotros tenemos un alto concepto de nosotros, pensamos que somos Dios? Hermano, recuerda una cosa, somos pecadores también perdonados, que si nosotros permanecemos en el estado en el cual estamos, es por pura gracia y misericordia de Dios. Si no hemos caído hasta ahora, es por pura gracia y misericordia de Dios, no porque somos más fuertes que aquellos que han caído. No, Satanás ha pedido zarandearte y lo hará hoy o mañana o pasado. Es muy paciente. Lleva más de 4,000 años haciendo eso. Ha hecho caer a grandes hombres, Samson, David. Y mucha gente pecaron a través de él por sus trampas. ¿Y quién eres tú que ni has escuchado la voz de Dios audible como lo escuchó Moisés? ¿Y piensa que eres mejor que las demás personas? No. ¿O piensa que no necesitas a las demás personas? Te equivocas. Si eres cristiano, si eres un creyente, necesitas a tus hermanos. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Los necesitas. ¿Por qué? Porque así lo puso el Señor. Y así es, según lo que dice la palabra del Señor. Debemos mantenernos firmes. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos apoyarnos si hay gente que no participa en las reuniones? Por eso Pablo está enfatizando aquí. No dejemos de congregarnos, hermanos. No lo tomamos a costumbre de dejar de congregarnos. No, Dios es comprensible. Él entiende que estoy cansado o cansada. Pero cuando te cansas o no te cansas, llamas a tu jefe para decir que seas comprensible conmigo porque hoy no puedo trabajar. No.
Nos chutamos con café, con lo que podemos chutarnos para ir a trabajar. Pero hacemos mejor que eso para el Señor. Congregarse es muy importante, forma parte de la vida cristiana. Todo creyente verdadero debe formar parte de una iglesia local. Todo creyente verdadero debe formar parte de una iglesia local. Es bíblico. Es ahí, hermanos, en esa iglesia local, entre los hermanos, donde nosotros podemos, con los demás miembros, encontramos el amor que necesitamos, la fortaleza que necesitamos, encontramos esas palabras de aliento que nosotros necesitamos, porque individualmente en nuestros rincones no vamos a encontrar nada. Terminamos con lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Si te crees demasiado importante, que no necesitas a los demás hermanos, que ellos no necesitan tu ayuda, o tú, ¿para qué tienes que perder tu tiempo? ¿O para eso? Déjame decirte que no eres tan importante. Y te darás cuenta quizás muy tarde. Pero no lo olvides, hermanos. Cuando un hermano de la congregación está siendo dominado por algún pecado, algo que le afecta a toda la iglesia. Si es un pecado, afecta a toda la iglesia. Si es algo que trae gloria a Dios, afecta a toda la iglesia de la misma manera. Así que lo tomamos muy, muy, muy a la cuenta. Déjame leerle un pasaje que no lo tengo aquí en el... Acompáñame, por favor, a Judas. Judas, capítulo... Espera, no sé si estaba en capítulo... No sé si lo tengo. No sé si lo había apuntado. Sí. Judas capítulo 1. ¿Tiene solamente un capítulo? Judas capítulo 1, de versículo 22 a 23. Con eso voy a acabar. Judas capítulo 1, de 22 a 23. Y toma eso muy... Judas, el último antes de Apocalipsis. Dice, Judas capítulo 1, 22 a 23, dice: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas de juicio. Incluso a otros muéstrale compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescatan a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrale compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Eso es un deber para nosotros, hermanos. Cuando leo esto me hace entender que mis hermanos me necesitan y yo les necesito a ellos. Porque si paso por dificultades, si paso por momentos difíciles en mi vida, tengo que contar con ellos de la misma manera que ellos pueden contar conmigo. Que Dios ponga su amor en nuestros corazones y que sea su amor quien nos gobierna, para que no tengamos un alto concepto de nosotros más de lo que Dios tiene de nosotros, y que nos miremos o nos podemos ver de la manera que Dios nos ve, y eso nos mantendrá muy humilde delante de Él. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos